Aquí comienza Valle Arcano, con la conducción de José María Ligarribay. Sean muy bienvenidos a otra edición de esto que es Valle Arcano, este programa en donde abordamos temas de misterio, pero por así también temas que pueden perturbar un poco a la audiencia, si se puede dar decirlo de alguna forma. ¿Y por qué digo pueden perturbar a la audiencia? Por la violencia. Porque no solamente, que lo anticipábamos en la edición anterior, no hay que tenerle tanto miedo a los muertos, sino más miedo a los vivos. Y a veces en lo que ha sido la historia del siglo XX, y seguramente nos dará tela para hablar del siglo XXI, no ha sido tan pacífico. Y hoy, vemos naciones que sí, hoy pueden ser pacíficas, pero que en algún momento no lo fueron. Pero no solamente en el sentido de ser beligerantes, sino en el sentido y en los términos de los crímenes que cometieron, que han sido sumamente atroces. Más particularmente en lo que hizo a la Segunda Guerra Mundial y a su conformación histórica, porque si bien en este caso nosotros vamos a circunscribir solamente a lo que hace a la Segunda Guerra Mundial, estamos hablando de un imperio que tuvo un comportamiento bastante brutal con sus vecinos. Tan es así que hasta el día de hoy sus vecinos lo miran con mucho reojo y no se olvidan de los crímenes que cometieron. Hoy, por supuesto, es un país que se podría decir pacífico y ejemplar, pero que en su historia guarda algo muy oscuro. Y cuando digo algo muy oscuro, ha habido historiadores que lo han tildado a este país como el nazismo asiático. Y estamos hablando del imperio japonés. Vamos a hablar precisamente del imperio japonés durante la Segunda Guerra Mundial. Porque si bien casi todos los que hemos recibido educación, por lo menos en esta parte del mundo, en Occidente, hemos escuchado hablar del nazismo y de Adolf Hitler. Y poco hemos escuchado hablar del imperio de Japón, que quizás para muchos historiadores fue tan o más terrible que el mismísimo nazismo. Decían, para Asia estuvo Japón, para Europa y África estuvo Alemania, la Alemania nazi. Entonces ese va a ser el tema que nos va a llevar a desarrollar hoy. Por supuesto, sé que hay muchos admiradores hoy de la cultura japonesa, y esto hay que reconocerlo. Japón, al igual que Alemania, fueron países que dieron cambios rotundos en su forma de ser y hacer. Y eso es lo importante. Entonces vamos a estar hablando precisamente de Japón, pero de Asia en general. De los países asiáticos que sufrieron las consecuencias del imperio japonés, porque el imperio japonés no se agota solamente en el conflicto que va a tener con Estados Unidos, que es al final de la Segunda Guerra Mundial, sino que hay mucha historia antes de que ingrese Estados Unidos en el escenario de lo que va a ser la Guerra del Pacífico. Por eso, en la parte y en la sección musical de lo que vamos a estar hablando en el día de hoy, vamos a estar precisamente contando de el heavy metal chino, cómo surge el heavy metal chino. Ustedes dirán, ¿por qué no japonés? Porque en el sentido creo que Japón hoy tiene una industria musical bastante pujante, que por allí China no es tan conocida. Entonces vamos a indagar en una banda que es la dinastía Tang, así se llama la banda, originaria de China, que sería precursora del género heavy metal, o por lo menos del metal, porque quizás no sea, cuando lo escuchen, específicamente
heavy metal, vamos a indagar en esta banda china, que de paso se ha dicho la dinastía Tang sería algo para hablar en otro momento, digo, porque es bastante interesante, porque mientras Occidente vivía el oscurantismo de la Edad Media, los chinos bajo la dinastía Tang ya tenían un tipo de arte que aquí lo vamos a conocer muchos años después. Tenían inclusive sistemas democráticos y un sistema legal que nosotros recién lo vamos a empezar a ver, a esa forma de organización social, política, económica, cultural y artística, la vamos a empezar a ver con el Renacimiento. Pues bien, los chinos lo tenían antes que nosotros con la dinastía Tang. Por eso esta banda va a llevar ese nombre y va a tener canciones que, bueno, por supuesto van a estar en algunos puntos vinculadas al régimen de gobierno de la República Popular China. Así que hoy, en esta edición de Valle Arcano, lo vamos a asustar con gente que pasó por este mundo de carne y hueso, no fantasmas, y vamos a estar hablando de Asia particularmente. Así que nosotros nos vamos con un pequeño separador y vamos a empezar a desandar todo lo que hace a la cuestión del imperio japonés y el desarrollo del metal en la República Popular China. Estás escuchando Valle Arcano con la conducción de José María Ligarribay. Y bueno, como les había dicho, vamos a ir por allí con la historia no contada de Japón, con esta historia que no han querido contar, o no sé si no han querido contar, o quizás no ha tenido la difusión que ha tenido, por ejemplo, lo que ha sido la Alemania nazi en este sentido. El historiador Chalmers Johnson había descrito de tratar de establecer cuál de los dos agresores del eje Alemania-Japón fue, digamos, el más brutal, el más tremendo contra los pueblos que persiguió. Aunque dijo que no tendría sentido, porque lo que él comenta, los alemanes mataron a 6 millones de judíos y 20 millones de rusos. Bueno, en aquel momento era la Unión Soviética. En tanto que dice, los japoneses masacraron 30 millones de filipinos, malayos, vietnamitas, camboyanos, indonesios y birmanos, al igual que 23 millones de la etnia china. Por supuesto, alguno me va a decir, bueno, pero también las poblaciones de los países asiáticos eran mayores que las poblaciones de los europeos. Quizás no me lo diga en ánimo de justificar una cosa, sino de verlo en términos relativos, porque no es lo mismo perder en Argentina 100 pesos que perder $100. Son 100, pero bueno, para los que nos están escuchando de Argentina, o bueno, también de cualquier otro punto de Latinoamérica, sabrán la enorme diferencia que tiene nuestra moneda con el dólar. Pero bueno, como podemos ver, por eso también digo, hay un sentimiento cuando uno nota anti-japonés, muchas veces en China, en Corea. Por eso esta ofensa que por ahí suele ocurrir cuando en Occidente hacemos la confusión entre chino-japonés, japonés-chino, o bueno, o asiáticos que le decimos a todos chinos. Tiene un sentido. Pero ¿qué es lo que dice este historiador? Bueno, que ambas naciones, refiriéndose a Alemania y Japón, saquearon a todos los países que conquistan a una escala monumental. Aunque bueno, por supuesto Japón roba durante un periodo más largo que los nazis. Esto que decíamos que si bien nos íbamos a circunscribir mayoritariamente a la Segunda Guerra Mundial, Japón ya venía con una trayectoria de saqueos mucho antes, digamos. Por ejemplo, Corea estuvo invadida antes, al igual que parte de China. Era un vecino complicado el Japón, complicado y fuerte y poderoso. De hecho, muchas de las filosofías que hoy vemos, esto de pelear hasta la muerte en las artes marciales, fueron aplicadas en Japón. Y bueno,
tema que trataremos si nos alcanza el tiempo, de cómo fue el tema de la entrada de Estados Unidos en Okinawa y las cosas que vieron allí de los japoneses, que no solamente eran los aviones o misiles kamikaze, en donde eran tripulados los misiles por suicidas, sino que iban por allí un poquito más lejos en los combates cuerpo a cuerpo en la tierra. Como les iba diciendo, también esclavizaron a millones y lo utilizaron como mano de obra forzada. En el caso de los japoneses, inclusive como esclavas sexuales. Estamos hablando de mujeres que las tropas las utilizaban casi como un consuelo en la línea de combate. Esto suena terrible, ¿no? Y en el caso de ser prisionero de guerra de los nazis procedentes del Reino Unido, Estados Unidos, Australia, Nueva Zelanda o Canadá, pero no Rusia, la tasa de mortalidad que tenían estos prisioneros, no hablando del caso soviético, era del 4%. Es decir, si eras norteamericano, británico, neozelandés o australiano, tenías un 4% de probabilidades de morir si eras tomado por los nazis. Pero cambia radicalmente cuando hablamos de los que eran detenidos por los japoneses. Porque si vos eras detenido por el imperio japonés, que valga sea de paso, los soviéticos también en algún momento tuvieron un índice alto de muerte, pero eso lo vinculan a que, bueno, no tenían comida ni para ellos, mucho menos para los presos. Japón pasaba por una situación más o menos holgada porque venía ganando bastante bien la guerra hasta que interviene Estados Unidos y la Unión Soviética, que por ahí cuestión no contada, la Unión Soviética interviene en la guerra contra Japón antes que los Estados Unidos. Pero ¿qué pasa? Todos cuentan la historia del 45, ya cuando la Unión Soviética entra específicamente a territorio japonés, lo que sería el norte de Japón, y los Estados Unidos por el sur. Pero los soviéticos habían colaborado con los chinos para poder sacar de Manchuria a los japoneses casi o antes que los norteamericanos. Por ahí, bueno, la historia que se cuenta en Occidente no es la misma que se puede contar en Europa del Este o que se cuenta en Asia. Si bien los hechos son unos, depende de quien cuente la historia. Pero volviendo al tema de los prisioneros, eran muy a menudo por Japón torturados, y después de la tortura eran ejecutados. De hecho, un ex oficial del ejército japonés que sirvió en China, Uno Shinataro, sostuvo estas palabras, y prestemos atención. El principal significado de recolectar información era extraer la información interrogando a los prisioneros. La tortura fue una necesidad inevitable, decía este señor. El asesinato y el enterramiento de los cuerpos eran secuelas naturales. Se hacía así para que no fuera descubierto. Creía y actuaba de esa manera debido a que estaba convencido de lo que estábamos haciendo. Llevamos a cabo nuestro deber según fuimos instruidos por nuestros superiores. Lo hicimos por el bien de nuestro país, por nuestra obligación filial hacia nuestros ancestros. En el campo de batalla nunca consideramos realmente a los chinos como humanos. Ven, está presente esto que lo vemos todavía en muchas artes, no es tampoco por meterme con las artes marciales, pero esto de el respeto a los ancestros. Pero creo que los ancestros no habrían querido, o sí, no sé, que torturaran de esta forma y mataron. Pero digo, esta cuestión, no los considerábamos humanos a los chinos, como los nazis no consideraban humanos a los japoneses, a los judíos. Recordemos siempre que esto estamos hablando de algo que ya pasó, hoy no es el mismo Japón. Como cuando hablamos de la Alemania nazi, siempre tenemos en cuenta los alemanes de hoy no son los alemanes de la Alemania nazi. Cuando se está ganando, los perdedores parecen verdaderamente miserables. Fue lo que decía este
este soldado, Uno Shinataro, este soldado japonés, que termina diciendo: concluimos que el pueblo Yamato, es decir, los japoneses, era superior. Si analizamos estas palabras, ¿no? Son muy similares a las que decían los nazis. No los consideramos seres humanos a los chinos. Los nazis decían: no consideramos seres humanos a los judíos. Y además agrega: nosotros nos consideramos, dice este hombre, los japoneses superiores a los chinos. Los nazis se consideraban superiores a los judíos y bueno, también a los soviéticos y al resto de los pueblos. Entonces digo, el entendimiento que va a haber entre el imperio japonés y la Alemania nazi no va a ser tan solo por una cuestión, por decirlo, estratégica, sino le diría que hasta casi ideológica, y en algún punto me parece que hasta más fuerte que con el fascismo de Benito Mussolini en Italia. Porque si bien el fascismo es previo al nazismo, va a influir en el nazismo, el componente racial que tiene Mussolini va a aparecer casi en conjunto con Hitler, pese a que él toma el poder y empieza a desarrollar la doctrina fascista mucho antes, y no era tan marcado como lo era el componente racial que tenían los alemanes y los japoneses imperiales. Entonces ahí es donde quiero poner el punto de diferencia entre la Italia fascista de Mussolini, o por decir que si bien no participa directamente en la guerra, por haber quedado muy devastada, la España de Francisco Franco. Son como estas diferencias que vemos. Bueno, por supuesto la España de Francisco Franco queda vigente después de la caída del nazismo, que era un régimen fascista, pero bueno, no participó de el conflicto bélico, no porque no haya querido, sino porque más bien no pudo, porque acaba de salir de la Guerra Civil Española, apoyada ni más ni menos que por por Mussolini y Adolf Hitler. Dicho esto, vamos a ir en este caso con una banda que les voy a contar cuando regresemos, que va a ser precursora del heavy metal en China, que es la dinastía Tang, como les había anticipado. Y la canción que vamos a escuchar es la Internacional Comunista, himno por excelencia de los partidos comunistas, pero en versión rock o heavy metal, como ustedes prefieran llamarle, cantado por estos muchachos.
Bien, ahí podemos escuchar a la dinastía Tang, o en inglés Tang Dynasty, o en chino Tang Chao Yue Dui. Así sería, en chino no sé si lo pronuncio bien, vamos a probar de vuelta. Tang Chao Yue Dui. Así sería el nombre de la banda pronunciado en chino. Disculpen mi chino mandarín, que por así no es tan bueno, digamos. Lo que escuchábamos era... por acá se ríen porque dice, está tratando todos los idiomas, chino, bueno. Les tendría que haber preguntado a mis vecinos chinos, que la verdad les mando un saludo, son muy buena gente, muy copados, me intentan ayudar a aprender el mandarín, pero me cuesta por ahí, me cuesta, pero bueno, con paciencia quizás uno logra, digo, aprender por lo menos algunas palabras. He logrado aprender como por saludarlo y decirle los números. Hasta ahora vamos. Es un lindo idioma, igual el chino mandarín, como toda la cultura china y en realidad toda la cultura asiática, inclusive la japonesa. Bueno, en los que nos ha gustado las artes marciales asiáticas, creo que tenemos un amor más allá de esto que estamos hablando por Asia increíble. Pero sin irnos de tema, esta banda, vamos a ver si la pronunciamos de vuelta, Tang Chao Yue Dui. Esta banda es considerada de rock y metal. Fue fundada en China, en Pekín, en la capital, en el año 1988. Es considerada por muchos, digo por muchos porque otros no la consideran, porque por ahí puede generarle polémica. No, esta banda no es la primera, sino que me dicen hay otra que quizás no es tan conocida o cuestiones similares, como la primera banda de heavy metal en China. Recordemos que Asia por allí estuvo, y particularmente China, en realidad Asia se desarrolla no tan en paralelo con nosotros, con los occidentales. Entonces por allí géneros musicales que aquí tenemos como icónicos o como ya archiconocidos, en China empiezan a desarrollarse con el tiempo. Por eso decimos 1988. Algunos dirán, bueno, pero en los 80 había heavy metal, al principio de los 80. Bueno, eso lo toman en el 88, quizás también por un lado, cuando uno tiene la posibilidad de hablar con los asiáticos, son muy orgullosos de su cultura, sumamente orgullosos de su ser cultural. Entonces la defienden a rajatabla su idioma. A ellos les gusta que vos hables con su idioma. Si vos vas a sus países, aprecian mucho que te esforces por saber su cultura y de su idioma. Quizás por eso que nosotros tendremos que aprender un poquito más de eso, a amar y respetar nuestra cultura y esforzarnos más porque el otro comprende nuestra cultura más que nosotros intentar comprender su cultura. Y no digo comprender está bien, pero sino tratar de emularla o tratar de copiarla. Por eso quizás el heavy metal llega en el 88. Y lo que acabamos de escuchar de la dinastía Tang es curioso porque, bueno, hacen una letra comunista. Básicamente lo que están diciendo así es: arriba los pobres del mundo, de pie los esclavos sin pan. Comienza diciendo, es el himno por excelencia de los comunistas a nivel mundial. ¿Serán comunistas estos muchachos? Daría a entender que sí. Algunos podrán decir quizás lo hacen para no tener problemas con el gobierno de la República Popular China. Quizás no, porque también tienen otras letras que no hablan precisamente de política, pero traje esta en particular porque me llamó mucho la atención encontrar la Internacional Comunista en China, y fue una de las primeras que encontré. Yo hace mucho, la encontré hace... Estoy hablando más de 10 años, quizás estoy hablando de 12 años que encontré esta canción de la dinastía Tang, y daba la casualidad
que era con un homenaje. En otro momento nos hablaremos de Mao Zedong, el fundador de la República Popular China. El video estaba en chino y era como una especie de videoclip hecho seguramente por algún fanático, pero acompañado de imágenes de Mao Zedong, de la Revolución Cultural, de la Guardia Roja y todo el proceso del maoísmo en China con esto. Bueno, entonces quizás como fue, probablemente no sea la más conocida, pero bueno, como fue la primera que me encontré por así, inclusive la encontré en inglés, no en chino, digo, al nombre de la canción por YouTube, decidí traerla. Pero por supuesto, más adelante vamos a estar escuchando otra canción de la dinastía Tang. Ahora nosotros nos vamos a ir con un separador y vamos a volver con el tema quizás central, que es el Imperio japonés y su papel durante la Segunda Guerra Mundial. Así que bueno, vamos nomás con el separador. Estás escuchando Valle Arcano con la conducción de José María Ligarribay. Ni hao. Hola en chino. Bueno, vamos por ahí a ponernos en idioma asiático. Se ríen por acá. En modo asiático me dicen. En modo asiático. Ni hao. Bueno, vamos a seguir con el tema de el Japón, particularmente. Algo de japonés tengo idea. Utilizo el chino porque, bueno, estábamos escuchando la dinastía Tang de heavy metal chino. Vamos a seguir contando lo que pasaba en la Segunda Guerra Mundial con el Imperio japonés. ¿Qué es lo que testificaba un prisionero indio que quedó con vida? Lance Naik Hatama Ali. Más tarde fue ciudadano de Pakistán. Bueno, no vamos a entrar en la discusión. En India hay muchos musulmanes, pero en el subcontinente indio hubo varios desprendimientos. Uno es India y Pakistán, porque en Pakistán viven los musulmanes, en India la mayoría hinduista, lo cual no implica que no haya de un lado en Pakistán hinduistas y budistas, y en la India budistas e hinduistas y musulmanes. Pero bueno, no se pudieron unificar el subcontinente indio, por eso hay divisiones que, bueno, sería para otra edición, porque la verdad es un tema que da para largo. Pero volviendo a esto, este hombre testificó en Nueva Guinea, este prisionero que sobrevivió. Los japoneses empezaron a seleccionar prisioneros y todos los días dice que llevaban uno afuera. ¿Y qué le pasaba a este prisionero? Escuchen esto, asesinado y comido por los soldados. Es decir, había canibalismo por parte de las tropas del Imperio japonés. Personalmente cuenta que vi que eso ocurría alrededor de 100 prisioneros que dice que fueron comidos en el mismo lugar por los japoneses. Después cuenta que el resto fueron trasladados del lugar 80 kilómetros. Más o menos dice que de distancia, donde 10 prisioneros, bueno, sucumbieron por las enfermedades. Imagínense, mal alimentado, psicológicamente perturbado, 80 kilómetros, lo más seguro que no sé si los habrán llevado en auto o habrá sido a pie. Dice, así los japoneses nuevamente empezaron a seleccionar prisioneros. Me está saliendo la L ya estilo asiática, me estoy volviendo asiático. Empezaron para comérselos. Los escogidos eran llevados a una choza donde se los separaba, escuchen esto, la carne de sus cuerpos mientras estaban vivos. Es decir, esto era una tortura, les sacaban la carne estando vivos y luego eran tirados a una fosa donde más tarde morían. Recapitulemos esto que testificaba este prisionero. ¡Qué tremendo! Agarraban, le sacaban la carne, cuenta este prisionero, mientras estaban vivos, es decir, los desollaban vivos, y después los tiraban que murieran en una fosa.
Quizás el oficial de más alto rango condenado por canibalismo fue el teniente general Yoshiro Tachibana, quien con otros 11 japoneses fue juzgado en relación con la ejecución de los pilotos estadounidenses y el canibalismo de al menos uno de ellos en agosto de 1944. Es decir, también los norteamericanos sufrieron canibalismo, digamos, y tengamos en cuenta que los norteamericanos ingresan al final, casi después del ataque al Pearl Harbor por parte de Japón. Que bueno, que en realidad después se supo que Estados Unidos sabía que iban a atacar el Pearl Harbor, entonces mueve, digamos, alguna de sus buques, alguna de sus cosas más insignias y dejan que ataquen el Pearl Harbor. Los Estados Unidos, estos archivos desclasificados, dicen Estados Unidos sabía que le iban a atacar el Pearl Harbor y sacrificó gente y material. ¿Para qué? Para tener la excusa para intervenir en Japón, para que los soviéticos no hicieran lo que le hicieron en Alemania y como ya habían entrado por el norte y digan, bueno, nos van a ganar la posición, nos van a quitar también Japón, que en realidad no llegan a invadir Japón ninguna de estas fuerzas. Igual los soviéticos entran un poquito después a Japón, pero ya estaban por la zona. Que dicho sea de paso, si el tiempo nos alcanza, vamos a contar qué pasó en la isla de Okinawa y por qué esta sería la justificación que usan para lo que para mí, ¿no? En lo personal fue un crimen atroz, las bombas de Hiroshima y Nagasaki. ¿Cuál fue la justificación que usaron los norteamericanos, precisamente Truman, para haber tirado las bombas? Pero no yéndonos del tema, Yasuki Kaneko admitió en el Washington Post: las mujeres gritaban, pero no nos importaban si las mujeres vivían o morían. Éramos los soldados del emperador, en burdeles militares o en aldeas. Es decir, para ellos no eran seres humanos. Volvemos a esta comparación con el nazismo. Y antes de irme por ahí a masacres que hicieron en otros puntos de Asia, inclusive en hospitales, la idea es contarles un poquito lo que pasó en Okinawa y por qué los norteamericanos dicen, bueno, decidimos tirar la bomba atómica. Para mí esa acción no se justifica, pero esto fue lo que ellos dijeron. Primero vieron los enfrentamientos que hubo con parte con la Unión Soviética y los chinos para sacarlos de la zona de China, que produjeron una cantidad tremenda de muertos y los japoneses seguían combatiendo, porque ellos iban a combatir hasta morir de acuerdo a su postura. Hubo bombardeos masivos a Tokio, en donde, si mal no recuerdo la cifra, no la tengo anotada, murieron 114.000 personas. Japón no se rendía. Veían que por el otro lado, por el norte, los soviéticos ya estaban avanzando. Estados Unidos decía, pucha, si nosotros cruzamos, ¿qué pasó en Okinawa? Vamos primero. En Okinawa, cuando ellos ingresan a la isla de Okinawa, que hay que decirlo, es un lugar fabuloso, sumamente estudiado por el motivo que la gente así es muy longeva. ¿Cuál es el secreto que dijeron? Pescado, alimentos cultivados por ellos, que no son genéticamente modificados, una vida tranquila y relajada, con lo que es la filosofía china, las artes practicar artes marciales. Cuando hablo de artes marciales no todo es combate, sino la filosofía, los movimientos que tienen las artes marciales, y té verde. Entonces fuman pero no tienen cáncer, dicen que puede ser por los antioxidantes del té verde, por este estilo de vida que tiene. Y es una de las zonas con el promedio de vida más alto. En Okinawa te vas a encontrar con gente de 90 y pico de años que está cultivando la tierra como si tuviera 20 o 30 años. Acá me dicen ahí, sí, es sorprendente, y he hecho estudios de Okinawa porque, bueno, tiene una filosofía excelente y una forma de vida aplicada a esa filosofía, porque de nada te vale saber la filosofía si no la podés aplicar o no la sabes aplicar. Pero bueno, también toda filosofía tiene su parte mala, o a veces la gente lo utiliza para el mal. Cuentan los norteamericanos cuando entraron a Okinawa, tampoco que fueron santos los norteamericanos, pero los japoneses no se rendían y iban a morir, e inclusive vieron escenas que los traumaron. Eran niños que mandaban, como bueno, un soldado, un hombre, ve un niño,
bueno, es un niño, no, los niños iban con granadas y se inmolaban para matar la mayor cantidad de soldados norteamericanos posible. Inclusive la radio, los medios de comunicación llamaban a que se inmolen por el emperador y por los ideales japoneses, que se inmolaran, y costó muchísimas vidas, digamos, finalizar con el tema de esta resistencia que era de Okinawa, porque ellos iban a morir y hacerles entender que en realidad ellos no los iban a matar, pero que basta. Entonces de hecho, bueno, Okinawa queda bajo control norteamericano aún pasada después de la Segunda Guerra Mundial unos cuantos años. Cuestiones que no cuentan que pasa lo mismo con una parte de Corea, no me voy a meter en temas políticos, porque ellos por ahí se quedan un tiempito más que no hace falta. Entonces lo que dice, bueno, si pasó esto en la parte de cuando lo sacan de China, si pasa esto en Okinawa, pucha, dice, si llegamos a entrar nosotros a invadir el territorio de las islas principales de Japón, nos vamos a dar con que la masacre va a ser terrible. Entonces no, dice, no tiene sentido. Dice, hay que darle, ya vimos que los bombardeos no servían, entonces cuentan los norteamericanos, Truman, hay que darles un golpe que sea fuerte y los deje fuera de combate por el miedo. Y ahí es donde deciden utilizar la bomba atómica en Hiroshima, que nadie se lo esperaba. Cuando vieron a Enola Gay, nadie se oculta porque dijeron, un solo avión no puede hacer tanto daño. Efectivamente lo hizo. Acá viene la crítica. Algunos dicen, ¿por qué no lo tiraron y mostraron el arma en las costas? Y ellos dicen, no, porque si lo hacíamos en las costas no iba a generar el mismo efecto. Pero acá viene la otra cara, que preguntan todos. ¿Por qué al poco tiempo lo hiciste en Nagasaki? ¿Por qué no le diste tiempo a ver si no se arrepentían o si se rendían? No le diste ni tiempo. Ahí nomás fuiste y tiraste la segunda. Bueno, Oppenheimer, el padre de la bomba atómica, al ver esto sintió una enorme culpa por lo que él había hecho, y ni siquiera que hablar de Albert Einstein, que no es el líder de la bomba atómica, sino simplemente Oppenheimer le dice a Albert Einstein, no me puedes dar una mano para que el gobierno me tome atención. ¿Cuál era el apuro de los norteamericanos? Ya sabían que los nazis estaban haciendo desarrollos de la bomba atómica. El apuro del norteamericano era que Hitler, tenerla antes que Hitler, porque decían, si Hitler desarrolla arma atómica, estamos perdidos. Y de hecho, gran parte del desarrollo que van a hacer es gracias al espionaje que van a hacer tanto los soviéticos como los estadounidenses, con los desarrollos que estaba llevando adelante la Alemania nazi. No sé qué hubiese pasado en la historia si llegaban primero los alemanes, Hitler, a tener la bomba atómica. Dicho esto, nosotros nos vamos con un separador y vamos a volver con un poquito más de este tema de el Japón imperial y qué hicieron en otras zonas, porque ahora nos hemos circunscrito a Japón y a China. Estás escuchando Valle Arcano con la conducción de José María Ligarribay. Bien, seguimos con el tema del Japón imperial, pero en este caso nos vamos a ir a Singapur en un hecho que pasó en la batalla de Singapur. Estamos hablando de la masacre del Hospital Alexandra. Esto ocurre aproximadamente a la 1 de la madrugada, un 14 de febrero, en donde soldados japoneses, comienzan a acercarse a los barracones del Hospital de Alexandra. Por supuesto, nadie les ofreció resistencia en el edificio. Sin embargo, los japoneses insistieron en que las tropas indias les habían disparado del hospital y en represalia atacaron con bayonetas a oficiales médicos, ordenanza y algunos pacientes, incluso a un cabo que yacía sobre la mesa de operaciones. O sea, fueron a atacar a un hospital, no solo al personal de salud, digamos que se supone que los hospitales, personal de salud no los ataca, al igual que prensa, a determinados roles que hay en la guerra, pero no les alcanzó con esto, sino que también fueron contra alguien que estaba en una mesa de operaciones.
Pero como si esto no les fuera poco, al día siguiente obligaron a unos 200 empleados y pacientes, muchos de ellos incapaces de andar, que caminaran 400 metros hasta un bungalow donde estuvieron hasta marzo. Unos fueron llevados y algunos que cayeron en el camino fueron rematados con bayonetas. Los hombres que fueron hacinados en una serie de pequeñísimos cuartos muy mal ventilados estuvieron encerrados toda la noche sin agua. Algunos murieron durante la noche a consecuencia de este tratamiento. A la mañana siguiente se ordenó a los demás prisioneros que formaran en fila y fueron fusilados. Tras la rendición japonesa en el año 1945, varios oficiales japoneses fueron acusados de crímenes de guerra por esta acción. Vuelvo a aclarar esto, Japón cambió y de hecho juzgó a muchos de estos criminales de guerra y no los rehabilitó socialmente, sino que los terminan limpiando de la vida japonesa por los crímenes cometidos. Tanto que en China estuvo la masacre de Nankín, también popularmente conocida como la violación de Nankín, en japonés conocida como Nankin Daihakatatsu, y en chino Nanjing Datuya. También, como les decía, conocido como la violación de Nankín, que fueron los crímenes cometidos entre finales del 1937 e inicio de 1938 por el ejército imperial japonés. Estos crímenes de guerra incluyen el pillaje, la violación masiva de mujeres, matanza de civiles y prisioneros de guerra. Por supuesto, no hay estimaciones certeras, como en todos estos casos, de cuántos fueron los muertos, pero estiman que murieron alrededor de 400.000 y 300.000 chinos. En el año 46, como decimos, los japoneses después hacen juicios a esto. En la sentencia del Tribunal de Guerra de Tokio estimó que más de 200.000 chinos murieron en la masacre. En la sentencia de muerte emitida contra el comandante del ejército japonés de Nankín, en general Iwane Matsuri, la cifra fue establecida en 100.000, es decir, Japón los condenó e inclusive los sentenció a muerte a muchos después de la guerra de los que habían cometido estos atroces crímenes. Sin embargo, llegamos al 2007, algunos documentos del gobierno de Estados Unidos que se habían publicado en esa fecha, que hasta entonces habían sido un secreto de Estado, consideraron el número de muertos de alrededor de 500.000, teniendo en cuenta lo que pasó alrededor de la ciudad antes de su captura. En tanto que la historiografía china sostiene que de manera general durante las masacres fueron asesinadas aproximadamente 300.000 personas. En Japón, está dividida la opinión entre los conservadores, para quienes la masacre de Nankín habría sido exagerada. Pero acá hay un ejemplo de la enorme cantidad de muertos en menos de un año que produjo. Y otra masacre también, han sido muchas, he seleccionado algunas, fue la de Manila. Que esto fue en el año 1945, ya en febrero, porque recordemos que los nazis se rinden y se rinden en mayo, pero esto ya era febrero, igual los japoneses siguen un tiempo más en guerra, ya derrotados, pero no se rendían. Esto ocurre en febrero del 45 contra civiles filipinos por tropas japonesas en retirada, finalizando la Segunda Guerra Mundial. Diversas fuentes dicen que al menos mataron 100.000 personas. Y con esto vamos a cerrar, y esto ya es conocido, el Escuadrón 731. Los Mengele versión japonesa. Porque esto fue un programa encubierto de investigación y desarrollo de armas biológicas por parte del ejército imperial japonés, que llevó a cabo letales experimentos médicos sobre humanos vivos durante la Segunda Guerra Sino-Japonesa entre el 37 y el 45. Nótese 1937, la Segunda Guerra Mundial empezó en el 38, o sea, un año antes ya estaban.
en el marco principalmente obviamente de la Segunda Guerra Mundial. Fue responsable de algunos de los crímenes más horrendos de la época moderna, oficialmente conocido por el Ejército Imperial Japonés como el Laboratorio de Investigación y Prevención de Epidemias del Ministerio Político de Kempeitai. ¿Qué fue lo que pasó? Resultó en epidemias humanas de peste bubónica que mató a miles de civiles chinos, tulerimia experimentada con civiles chinos. Otros prisioneros fueron colgados cabeza abajo para observar cuánto tiempo tardarían en asfixiarse. A otros les inyectaban aire en las arterias para determinar el tiempo que tardaban en mostrar los síntomas iniciales de una embolia. A otros se les inyectó orina de caballo dentro de sus riñones. En otros casos privados del sueño, de alimentos y agua para ver cuánto tiempo aguantaban hasta morir. Otros fueron situados dentro de cámaras de vacío hasta que morían. En otros casos se los puso a temperaturas extremas de congelamiento para ver cuánto duraba el cuerpo humano sobreviviendo con tal tortura. Además de los efectos, por supuesto, de la putrefacción y la gangrena sobre la carne humana. Dicho sea de paso, los nazis hicieron experimentos de este tipo. Que gran parte de lo que se sabe hoy de la gangrena y de los efectos del frío es debido a estos experimentos poco éticos. Mejor dicho, para nada éticos. Algunos experimentos fueron realizados para definir la relación entre la temperatura de quemadura y la supervivencia de humanos. Otros prisioneros fueron puestos dentro de centrifugadores haciéndolos girar hasta la muerte. También les inyectaban sangre animal, algunos otros, estudiando los efectos que podía producir esta acción. Otros fueron irradiados con dosis letales de rayos X. También usaron cámaras de gas como los nazis para probar armas químicas, usando siempre personas. Utilizaron burbujas de aire en el flujo sanguíneo para simular apoplejía. A otros se les inyectó agua de mar para ver si podía ser utilizada como sustituto de la solución salina. A las mamás con bebés las metían en un tanque que los llenaban de agua y observaban el comportamiento de la madre, que al principio sostenía al bebé lo más alto, pero luego terminaban pisándose para no ahogarse. Bueno, esto es un resumen de lo que hizo este terrible y brutal escuadrón 731 japonés. Dicho esto, y para ya ir finalizando, nos vamos a ir con música, en este caso de vuelta con la dinastía Tang, esta banda de heavy metal china, con la canción Childhood, y me despido en chino, Xianzhen, les digo adiós en chino, agradeciendo por supuesto a Radio MOF53, y nos estaremos encontrando en otra edición de Valle Arcano. Muchas gracias a todos.
Esto fue Valle Arcano, con la conducción de José María Ligarribal.